Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestros cursos de Excel que estamos viendo con fórmulas y funciones para conocer estas dos funciones que a veces nos pueden sacar de un apuro y en cuestiones de texto nos brinda esta opción de poder localizar o como bien se llaman las funciones, hallar y encontrar textos dentro de una cadena de textos en alguna celda. Esto para no hacerlo de manera manual, existen estas dos funciones que tiene Excel y ahorita vamos a ver la diferencia de la función hallar y encontrar, las cuales pertenecen, como les decía, a la categoría de funciones de texto. Ambas permiten buscar un texto dentro de otro texto, es decir, que nos devuelven el número de la posición inicial del primer carácter buscado. Ambas poseen dos argumentos obligatorios, que nos indican el texto a buscar y el texto de dónde buscar, además de un argumento opcional que indica la posición inicial de la búsqueda dentro de la celda. En sí la diferencia entre estas dos es que la función encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas. En cambio, la función de hallar no lo toma en cuenta. ¿Sí? Vamos a verlo con ejemplos para que quede mucho más claro. ¿De acuerdo? Aquí lo que queremos hacer es, dentro de esta celda o entre texto o este campo, queremos localizar en qué posición se encuentra el año 2023. Vamos a poner aquí igual. Vamos a poner hallar. Damos con tabulador para que nos complemente y nos dice el texto buscado. ¿Qué texto queremos buscar? Queremos buscar el año 2023. ¿De acuerdo? Vamos a poner una coma. Y ahora nos dice dentro de qué texto, o dentro de qué campo, o celda. Dentro de esta, es la B10. ¿De acuerdo? La opción de número inicial es opcional, por lo que podemos darle enter o cerrar con paréntesis. Y aquí me dice que se encuentra en la posición 17 el año 2023. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo sería con la función encontrar. Encontrar. Vamos a poner el mismo texto. Se fijan que es los mismos argumentos que piden y en el mismo orden. Vamos a ponerle en la misma celda. Y aquí está. Me pone exactamente el mismo resultado. Ahora vamos a hacerlo con texto. Aquí lo hicimos con números, pero aquí vamos a hacerlo con texto. Aquí lo que quiero buscar es la palabra capacitaciones. Vamos a poner hallar. El texto, y recuerden que cuando es texto tenemos que poner comillas para que lo pueda identificar. Vamos a poner capacitaciones. Cerramos comillas, damos coma. ¿Y dónde lo queremos buscar? En esa celda. Cerramos paréntesis, damos enter y me dice que está en la posición 9. Ahora vamos a hacerlo igual con la función encontrar. Encontrar capacitaciones. Cerramos comillas, damos una coma y buscamos el texto. Me dice que es exactamente en la misma posición. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Como les decía, la única diferencia es que esta se distingue en mayúsculas, la función hallar, y esta no. ¿Qué pasa si copiamos? Voy a copiar este texto para no capturarlo nuevamente. Y lo pego aquí. Lo único que voy a cambiar es la celda, la posición, que me lo valide en esta. ¿De acuerdo? Todo es exactamente lo mismo. El texto de capacitaciones, una coma y el B12, que es esta la ubicación. Y me lo sigue localizando. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la función encontrar. Vamos a cambiarle la localización, que sea la misma B12 con el mismo texto capacitaciones. Vamos a darle intro y vamos a ver qué es lo que hace. Me marcó un error. ¿Por qué? Recuerden que hace un momento les decía que la función encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas y la función hallar no. Por eso me marca error, porque aquí capacitaciones la tengo iniciando con mayúscula y aquí está en minúscula. Si la modifico aquí, ya me permite. ¿De acuerdo? La voy a regresar como estaba. Ay, perdón. Si la regreso como estaba, así me va a seguir marcando error. Y eso es lo que nos ayuda la función hallar y encontrar, y esa es su diferencia únicamente. Que una distingue mayúsculas, que es la función encontrar, y la que no distingue, no le importa si es mayúscula o minúscula, lo que toma es el texto, ¿de acuerdo? Tal cual. Pues bueno, hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado, les sirva para todas sus funciones diarias, sus trabajos, sus tareas, y nos vemos en la siguiente. Que estén bien, hasta luego.